El día de hoy vamos a hablar sobre la magia como ciencia sagrada. Vamos a dar continuidad a las charlas que hemos estado dando los miércoles anteriores. El primer miércoles empezamos a hablar de la numerología como parte de la ciencia sagrada. El día de hoy vamos a hablar sobre, la semana pasada, hablamos sobre las ciencias sagradas en general. Dimos una pequeña introducción a lo que son las ciencias sagradas y cuáles son las 22 ciencias sagradas más comunes y las 3 ciencias sagradas, gracias Carla, más importantes son las que se basan las demás, que es la astrología, la magia y la alquimia. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre la magia como ciencia sagrada. La magia no es lo que hemos visto en los circos, de los trucos de magos, de circo, de teatro, de cine, que es simple ilusionismo, manipulación de objetos. Aquí estamos hablando de que las ciencias sagradas en la antigüedad no estaban, como origen de todas las religiones, no estaban separadas o desvinculadas. Esto vino a separarse o a fragmentarse a partir de la Edad Media, del oscurantismo, del ocultismo, la llegada del cristianismo primitivo, como, para imponerse como religión en todas las sociedades y en todas las culturas. Vamos a dar unos minutitos antes de ya irnos de lleno, porque ya saben que me emociono y me voy como hilo de media, a que se conecten más personas. Gracias por su tiempo y su paciencia y su confianza sobre todo. Vamos a ver si se conectan más. Vamos a esperar un ratito. Tres personas, ahí vamos, ahí vamos. Tarde pero sin sueño. Hola Carlita, bienvenida, qué gusto. Carla Fuentes y Carla Vigil, qué gusto, bienvenidas. Les comentaba para los que se están integrando el día de hoy que hoy vamos a hablar de la magia como parte de las ciencias sagradas. La semana pasada estuvimos hablando de la introducción a las ciencias sagradas. Hoy vamos a hablar específicamente de la magia, que es un tema que, como muchos saben, me apasiona, me encanta, es mi estilo de vida. Vamos a ver que la magia va mucho más allá de lo que creemos actualmente o de lo que se ha demeritado, desvirtuado la magia. Como les decía, no son los trucos de circo, de ilusionismo, manipulación de objetos, es una ciencia como tal. Estaban unidas en la antigüedad, como lo hemos ido platicando. Vamos a ver que la magia es una ciencia primitiva que trata que a través de la actitud humana, específicamente ¿qué actitud? Hola, observación e imitación, que tiene como finalidad el dominio de los fenómenos naturales. Y ojo, no hablo de control, no podemos controlar nada afuera y menos a la madre tierra y a la naturaleza. Hablamos del dominio como el manejo de los 4 elementos, de los elementales y todas las correspondencias con las que vibramos como seres humanos con los fenómenos naturales, a través de un conjunto de rituales o de magia ritualista, que fue en las ciencias sagradas en la antigüedad, como los druidas introdujeron la magia como ciencia sagrada, y trata de ese proceso o relación entre el hombre y la naturaleza. De eso se trata la magia como ciencia sagrada. Y además vamos a ver que la magia es la base de todas las religiones. Hay un experto que tiene un libro muy bueno que se llama Frank Donovan. Su libro es Historia de la Brujería, si no me equivoco. Él habla que probablemente no solamente la magia es más antigua que las religiones, sino que también tuvo mucho que ver con la estructura o la organización de las religiones, dado que la magia hace a los sacerdotes o a las sacerdotisas. Por ello, él comenta en su libro de Historia de la Brujería que probablemente lo más factible es que desde el primer mago pudo haber sido uno de los primeros hombres de la Edad de Piedra, en donde observando e imitando, observando los fenómenos naturales, las estaciones del año, las temperaturas, los ciclos de la madre tierra, los ciclos de la cosecha y sobre todo imitando a los animales, y a través de esa imitación y de esa observación, pues es muy inteligente. Consideró que había que esperar para abrir ciertas rutas o caminar ciertas rutas o estar en un lugar determinado en el momento concreto. Entonces, cuando este individuo realizó esta magia de manera simpática, se empezó a vestir de las pieles de esos animales, a ponerse cuernos, a pintarse como ese animal a través de la ley de la semejanza para obtener esos poderes o esas habilidades animales, y pintando escenas en las cuevas de las cavernas y de las paredes, que es los vestigios o la información que tenemos, ¿no? Entonces, en las religiones primitivas, las funciones del sacerdote, y en este caso sacerdotisa y hechicero, estaban habitualmente combinadas. Como decíamos, ojo,
no confundir esto con la magia del circo, del teatro, del cine, del ilusionismo y de la manipulación de los objetos. La misma palabra magia, ahorita vamos a ver su significado, su concepto, su etimología, proviene de magi o magi, que son sacerdotes del dios Mitra y de la diosa madre, Anaita de Mesopotamia, esto es en Asiria y Babilonia, las primeras civilizaciones, quienes adquirieron fama como sabios incluso entre los griegos. Entre los grados más altos de esos magi o de esos magi, que eran esos sabios, eran los que interpretaban o hacían esta magia o tenían este conocimiento de sabiduría. Luego había un rango menor, que eran los adivinos o los hechiceros, los que leían los astros y los que interpretaban los sueños. De hecho, el mismo cristianismo, acuérdense que antes esto no estaba separada, acepta la existencia y el trabajo de los magis o de los sabios o de los magos, hablando de los 3 reyes magos que le entregaron al niño cuando nació, al niño Jesús, oro, incienso y mirra. Y acuérdense que la Biblia está escrita de manera metafórica, no es literal, hay que interpretarla. La Biblia está llena de numerología, de astrología, de cábala, en donde vemos que esos 3 regalos de incienso, oro y mirra que le dieron los 3 reyes magos al niño no fueron realmente eso, sino que eran las 3 escuelas iniciáticas de África, Europa y Asia, y que el incienso, oro y mirra eran esas 3 ciencias sagradas: la alquimia, la magia y la astrología. Entonces el mismo cristianismo primitivo desde la antigüedad reconocía a los magos y a los sabios a través de los 3 reyes magos. Hay muchos autores que tienen muchos libros, les voy a ir dando sugerencias de libros. Como les comento, este primero, que es Historia de la brujería, de Frank Donovan. Vamos a estar hablando de más libros donde pueden corroborar toda esta información y seguirse nutriendo y cultivando y aprendiendo de las ciencias sagradas y específicamente de la magia. Hay otro autor que se llama Taylor. Él menciona que la base de todas las religiones es el principio de animismo. ¿Qué quiere decir este principio de animismo? La creencia en seres espirituales o dioses. Y si se fijan, todas las religiones hablan de este principio o creen en este principio de animismo, de creer en seres espirituales, en plantas, en animales, en sus beneficios, en las almas, en los espíritus, en desprender la energía o el alma del cuerpo, en la reencarnación. La mayoría de las religiones así lo manejan. Entonces, como decíamos, la magia es la ciencia primitiva, así como la astrología son las matemáticas del cielo, la numerología son las matemáticas de aquí de la tierra, que tienen esa correspondencia con la astrología. Desde los primeros magos o sabios empezaron a trabajar, por ejemplo, el astrólogo, pues obviamente el que observaba el cosmos, el universo, las estrellas, los astros, fue el padre de la astronomía. El alquimista, que fue el que buscaba transmutar los metales, el plomo, para transformarlo en oro, fue el padre de la química. Y posteriormente, además de esos sabios, los magos, las brujas, que adquirieron amplios conocimientos sobre herbolaria, sobre cristaloterapia, sobre enteógenos o medicina sagrada, y que contribuyeron al nacimiento posterior de la medicina y la botánica. La misma voz griega de farmacón, o este concepto de farmacón, que viene de la palabra griega, que se deriva en farmacia, como la conocemos hoy en día. Antes de adquirir este significado de farmacón, significaba fórmula o hechizo mágico, ¿se fijan? Y es el nombre que utilizamos hoy en día, que se derivó en farmacia. Entonces, este término o este concepto antiguo de griego de farmacón, que se derivó hoy en día en farmacia, pues era todo lo que tenía que ver con hechizos mágicos, con herbolaria, con pociones, con medicamentos, con todas estas cuestiones. Entonces, ¿de dónde viene la magia como ciencia sagrada? Ya comentábamos los 3 reyes magos, que es el emblema de los 3 grandes colegios iniciáticos, el de Europa, Asia y África, en donde trajeron desde Sócrates, Platón, Pitágoras, en Grecia, así como los druidas, la ciencia sagrada ritualista, que es lo que se le conoce como magia, y presentaron entonces al niño como ofrenda, como regalo, oro, incienso y mirra, que como les comenté eran precisamente la alquimia, la magia y la astrología, ¿de acuerdo? Que son esas 3 grandes ciencias superiores de las que surgen o parten o se derivan las demás ciencias o 22 ciencias sagradas. Como les comentaba, desde los pueblos antiguos, desde la edad de piedra, conceptualizaba el hombre
que no había una separación entre el cuerpo y el espíritu. Acuérdense que somos integración entre mente, cuerpo y espíritu. Entonces, en base a la experiencia de sus sueños, de sus visiones, de entrar en trance, en meditación y de la propia muerte, el espíritu dejaba el cuerpo. Entonces, acuérdense, esto es el vehículo, el conductor es el que no cambia, cambiamos de vehículo en cada encarnación, por eso es que el espíritu sobrevive a la muerte y aparece en sueños, en visiones, y se construye entonces a partir de aquí la idea que de la muerte, la vida después de la muerte como una versión del mundo cotidiano. De hecho, ya habíamos comentado la semana pasada en Ciencias Sagradas que no estaban desvinculadas la ciencia de la espiritualidad o del esoterismo, que a través de la Edad Media, de la Casa de Brujas, es cuando se vienen a fragmentar y separar, y se tildó de hechicería, de brujería, de charlatanería, cuando no es así, es la base de todas las ciencias sagradas y aparte de todas las religiones, como lo podemos lo podemos ver. Hay otro autor que se llama Fraser, él fue muy criticado en sus épocas porque él comparaba precisamente y retomaba el querer unir otra vez la magia con la ciencia. Entre sus conceptos y sus escritos o sus investigaciones de Fraser, él comentaba que la ciencia se basa en la observación y en la experimentación. Y no es eso lo que se basa la magia, en observar, en imitar, en lo que semejante atrae a lo semejante, en mimetizarse a través de la imitación para obtener esos poderes o esas habilidades. Obviamente es una observación que se puede comprobar con un método científico, que es un sistema de conocimiento abierto y que se enfatiza en las fuerzas naturales. Y él también comentaba a la par de la ciencia que la magia surge de esa tradición ritualista de la antigua religión de los antiguos druidas o celtas, que no implica una metodología específica o una teoría, que es un sistema cerrado y secreto, porque obviamente ya hablamos de las ciencias sagradas y del famoso concepto de hermetismo, en donde solamente ciertas jerarquías culturales, políticas o intelectuales tenían acceso a ese aprendizaje. ¿Y por qué era cerrado? De ahí el concepto de cerrado hermético, porque luego se profanaban estos saberes, esta información, y es cuando caían hechicería, charlatanería y todo lo demás. Entonces, la magia se enfatiza en esas fuerzas místicas a través de las fuerzas naturales. También vemos que el chamanismo o la chamanería pues parte de esta expresión mágica, y vemos que el chamanismo está en todas las partes del mundo, desde el chamanismo en Europa con la antigua religión, los druidas, los celtas, todo lo que es México, ni se diga, América del Sur, y América del Norte con los indios Dakota y Lakota. El chamanismo también es una expresión mágica que existe y subsiste hasta el día de hoy, y que básicamente también consiste en una especie de arte curativo a través de la herbolaria, de las plantas, de la naturaleza, y ligado a esas creencias sobrenaturales. También el chamán cree en el más allá, en otra vida, en dioses, en espíritus, ese principio de ánima. Bienvenida, Cristi. Ese principio de ánima, y obviamente los trances, las meditaciones a través de brebajes alucinógenos o enteógenos, que se le conocen como medicina sagrada. De hecho, la brujería fue como comentamos la primera vez, las semanas pasadas, es un concepto y un estilo de vida, un camino, una filosofía que se ha demeritado, se ha satanizado a raíz de la Edad Media, de la caza de brujas, que también la brujería, al igual que el chamanismo, es otra expresión de la magia, como un arte curativo, porque vamos a ver conforme vayamos avanzando que la palabra bruja, desde el inglés, significa sabia, es decir, mujer empoderada, mujer que trabaja con hierbas, curandera. ¿Dónde está lo satánico en eso? Por eso comentábamos que la semana pasada que el concepto de pagano está también mal entendido. Pagano no es el que cree en muchos dioses o es politeísta. Pagano, su raíz etimológica proviene de gente del campo o aldeano. Entonces, ¿por qué gente del campo y aldeano se relacionaba con pagano? Porque, bueno, ellos trabajaban con los ciclos de la naturaleza, sus deidades eran los elementales de la naturaleza, resguardaban y trabajaban con los 4 elementos, sus elementales, ellos realizaban sus ceremoniales con los ciclos de la cosecha, la rueda del año, las fases de la luna, y por ende, pues se les llamó brujos o hechiceros y se les quemó en la Edad Media porque pues hacían estos rituales a sus dioses que no tenían nada que ver más que los fenómenos de la naturaleza. Entonces, una bruja pues estaba como curandera, como yerbatera, encaminada a sanar a través de la herbolaria, de los aceites esenciales, de todas estas cuestiones que tienen que ver con herbolaria y con la madre tierra. Obviamente aplicamos el principio de cómo es adentro, es afuera. Mucha gente luego me pregunta, oye, ¿y qué pasa con la magia blanca, la magia verde, la magia negra, la magia roja? No hay color, se le da color por cómo se está utilizando, pero acuérdense de ese principio de cómo es adentro, es afuera. Lo que tú eres es lo que vas a trabajar y proyectar.
La energía es energía y tiene poder y no se le da color. Hay quien la ha utilizado para otros fines o más oscuros, que es lo que se le llama la brujería o la magia negra, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que es la magia ritual o ceremonial o bienvenida Steffi y Alejandra, con lo que es la magia natural, que es trabajar con la herbolaria, con la naturaleza y con los 4 elementos y sus elementales. ¿Por qué? Porque la magia fue practicada por las brujas muchísimo antes de que la brujería se convirtiera en una religión independiente. Originalmente las brujas o hechiceras o curanderas eran respetadas y temidas también por su propio poder y sabiduría. De hecho, como les comenté, la palabra latina de la que se deriva la palabra adivina es saga, y esa raíz significa sagaz, es decir, de un intelecto más desarrollado o agudo intelecto, en donde, como les comenté, el origen de la palabra witch en inglés, que es bruja, proviene del anglosajón wise o wise, que significa sabio. Entonces, ¿dónde está lo satánico de todo esto? Igual las brujas empleaban, como cualquier otro mago o sabio, como veíamos desde los Babilonia, esas primeras civilizaciones, encantamientos, rituales. Por eso es que la magia fue introducida por los druidas como magia ritual o ceremonial. Por eso hacían esos rituales, esos ceremoniales en los solsticios, en los equinoccios, en toda esa rueda del año, en las fases de la luna, a través de, para sanar, para agradecer, para fertilidad, para rituales de unión de manos, encantamientos, en fin. Obviamente también el culto de toda esta cuestión de magia como introducción a, bienvenida Norma, como introducción a las ciencias sagradas. Veíamos que la cábala pues tiene mucho que ver con las ciencias sagradas, sobre todo lo que es la simbología sagrada y los sólidos platónicos. Es un saber muy antiguo que también, como la magia, recibió su más alta expresión en la cábala hebrea, que fue una tradición no escrita, fue una tradición oral heredada a través de estas escuelas herméticas y fundada a través de esa simbología sagrada, sólidos platónicos, bienvenida Dayana, y numerología oculta, como lo vimos la semana pasada. Entonces, los cristianos, como comentábamos, también reconocían a los sabios, a esos magis o magos, a través de los 3 reyes magos, con el uso también en las santas escrituras, en las sagradas escrituras de la Biblia, también hacían uso de palabras mágicas, y esto es bien interesante. Investíguenlo para que vean. Algunos dan una interpretación literal a las palabras de los evangelios, sobre todo de San Juan. Acuérdense, no es literal. San Juan hablaba que en el principio era el verbo. Esta frase de San Juan en las sagradas escrituras está en que la idea del conocimiento está específicamente en el verbo, que eso confería un poder natural. El mismo Salomón, el rey Salomón, en sus escritos de la clave de Salomón, hablaba de un saber místico, de esa sabiduría de la magia o de la brujería, y obviamente mantener en secreto esos ritos y rituales que ayudaban a desarrollar sus poderes sobrenaturales como reyes. Entonces, ¿qué frases o qué palabras que vienen como de raíz de magia que utilizó las Sagradas Escrituras, la Biblia, y que están actualmente plasmadas ahí? Hay una muy importante, y lo pueden constatar ustedes, está exactamente en Marcos 7, versículo 31 al 37, específicamente el 36, donde habla de la palabra mágica éfata. Éfata es una palabra que viene, un vocablo de arameo o de origen arameo antiguo, y es una expresión imperativa y que significa abrir, pero no abrir de abrir una puerta, sino de abrir algo que está bloqueado. De hecho, el Maestro Jesús usó esta palabra precisamente en Marcos 7, versículo 31 al 37, cuando curó a un sordomudo, y fue cuando él dijo éfata, para que se abriera o se desbloqueara sus oídos para escuchar y su boca para hablar. Se fijan, el mismo Maestro Jesús utilizó esta palabra éfata, que es una palabra mágica, pero hay muchísimas. Lo que erróneamente se cree, por ejemplo, de la palabra abracadabra, creemos o simsalabim o hocus pocus o todas ábrete sésamo, creemos que son de cuentos de Disney, de cuentos o películas de Hollywood, cuando no es así. Estas palabras tienen su origen en el arameo antiguo. Por ejemplo, abracadabra es una palabra potentísima. Acuérdense que aquí aplica el principio de física cuántica de la teoría de cuerdas y de vibración, igual con los fractales del agua de Masaru Emoto, que ya está firmada y comprobada y publicada a nivel científico, en donde abracadabra en arameo antiguo significa como hablo, creo, pero es una palabra fuertísima porque su análisis o correspondencia desde las ciencias sagradas y sólidos platónicos o numerología oculta. Abracadabra es un número 11 maestro, que a la inversa es igual,
¿Por qué? Porque viene de la palabra hebrea Av, que significa padre, Ben, que significa hijo, y Akadosh, que significa Espíritu Santo. Se fijan esa trinidad y esa triada, y además es el número 11, un número maestro, que es muy importante y además es impresa como tal, con esa simbología sagrada por el número 11 maestro y pegada en las puertas. Es un símbolo fuertísimo para la protección desde la antigüedad. La famosa frase o palabra mágica también que utilizábamos todos de niños del Simsalabim es una fórmula empleada por los magos que su origen es danés, que habla de que son Simsalabim, 3 palabras, el número 3, la espiritualidad, integración entre mente, cuerpo y espíritu, la triada o trinidad. Y esta frase de Simsalabim alcanzó su popularidad con el último gran mago de la era dorada de la magia, que fue Henry August Jansen. Como les comenté, la palabra éfata, que el Maestro Jesús utilizó para curar a un sordomudo. La palabra hocus pocus, también aquí hay varias teorías es muy ambigua y muy vieja esta palabra, perdón, o estas frases de hocus pocus, que tienen mucho que ver con la Eucaristía. Fue aceptada ya que en la Edad Media se accedía al latín y se accedía o tenía que ver con ese acto litúrgico, con esos elementos. Al-Akazam también viene del número 3, también este es un conjuro árabe de los magos árabes, que es su nombre propio, tiene que ver mucho con también una palabra hindú utilizada de manera de mantra por los yogis en situaciones de alta resistencia física. Ábrete sésamo también es una palabra cabalística, que significa el nombre de los cielos. También está mencionada en la Biblia, conectado con las prácticas antiguas o mágicas desde Babilonia, donde se utilizaba precisamente el aceite de sésamo. Entonces, fijan, todas estas correspondencias siguen en las antiguas escrituras, en las santas escrituras, y es muy interesante ver cómo aún la Iglesia católica y cristiana, desde sus orígenes, al fragmentar esto por cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales, desfragmentaron las ciencias sagradas, es decir, separaron la ciencia de la espiritualidad o el esoterismo, pero aún así siguen esa evidencia en las escrituras, con estas palabras de magia, y reconociendo a los magis o sabios como los 3 reyes magos. Porque la principal razón de que esta palabra magia se convirtiera en una palabra mala, satánica, repulsiva, por la distinción que precisamente la Iglesia, desde el cristianismo primitivo, que es la base del cristianismo como lo conocemos actualmente, y de la Iglesia católica, separó o estableció esa separación entre lo mágico y lo espiritual, o lo esotérico, o lo milagroso. Pero aún así, acuérdense lo que comentamos en la charla del miércoles pasado de Ciencias Sagradas, que actualmente la Santa Sede está ordenando o dando la indicación que todo se... Perdón, como que se quiso ir el internet, perdón. Donde la Santa Sede está preparando a todo su grupo, a todos los sacerdotes con ciencias sagradas y ciencias ocultas. No es por casualidad. Se fijan, y esto es hoy en día, ya lo comentamos la semana pasada. Los primeros padres de la Iglesia católica creían en la magia. Obviamente pensaban que por su ideología se realizaba con ayuda de falsos dioses, porque ellos solamente aceptaban el Dios masculino, esa triada de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y estaban fuera del seno de su propia fe o de su propio Dios. Por ello, todos los demás dioses eran malos, y puesto que las brujas y todos los paganos utilizaban o adoraban a las deidades de los 4 elementos de la naturaleza, su dios es dual, femenino y masculino, y no era su propio dios y lo utilizaban para sanar, pues por eso es que fueron satanizadas y quemadas por brujas. De hecho, otro dato bien interesante, la misma Juana de Arco fue juzgada y quemada en la hoguera como malévola, porque decían que las voces que oía no eran divinas, sino que era parte de la brujería o del satanismo. La quemaron, por hechicera o por bruja a los ojos de sus inquisidores, pero 25 años más tarde la Iglesia cambió de opinión y se retractó, y 500 años después, es decir, en 1920, la canonizaron como santa. ¿Se fijan? Entonces siguen reconociendo la magia como ciencia sagrada y como parte de estas cuestiones de esoterismo, de espiritualidad. Como les comenté, esto viene a introducirse como magia ritualista desde los druidas, aunque, ojo, pongamos atención aquí que los druidas como tales, porque aquí vamos a ver en el diplomado en magia natural, el segundo módulo, que es el comparativo de druismo y celtismo, que no es lo mismo las religiones neopaganas,
y como la antigua religión que es el druismo puro, o como la Ouija y nomás, la Wicca, que es completamente diferente, no tiene nada que ver. El neopaganismo, como el neodruismo, es lo que se vino a rescatar de esta antigua religión y de los orígenes de la ciencia sagrada a través de esta magia ritualista. Si bien el druismo no utiliza tanto esta magia de rituales, porque para ellos es simplemente, que es mi filosofía de vida, es simplemente estar en armonía con la madre tierra, la madre naturaleza, con los elementos, trabajar, escuchar. Vamos a ir hablando a lo largo de esta charla cómo los 4 elementos y sus elementales nos dan indicadores, correspondencias, nos dan mensajes, podemos aprender, así como hay gente que puede leer el agua a través de la meditación y la contemplación, que puede leer las señales de los árboles, del viento, del fuego. Es muy interesante desarrollar esta habilidad. Y los druidas trabajaban precisamente con eso, aunque posteriormente, precisamente a partir del siglo XIX, que se retoma después de la era oscura, de la Edad Media, de la quema de brujas, toda esta magia ritual y ceremonial, pues es parte inherente de su camino de vida, de su filosofía, la magia ritualista. Entonces, la magia también estaba en decadencia en aquellos entonces, como les comento, por esa era del oscurantismo, de la Edad Media, de la caza de brujas. El mismo se vuelve a retomar un poquito, por eso el ocultismo tenían que hacerlo de manera oculta para que no los quemaran por brujos. Esos grandes logros de estas artes se alcanzaron en el Renacimiento, por ejemplo, con Paracelso, con Botánica Oculta, con Cornelio Agripa, con Bruno Giordano, que pues quedaron como libros polvorientos, porque acuérdense que la Santa Sede mandó quemar desde Egipto hasta todas las partes de Europa todos los libros que tenían que ver con este conocimiento, y solamente se resguardaron o se rescataron algunos. La revolución científica, por ende, se convirtió en superstición. Y no fue hasta que resurgió este ocultismo, como les comento, en el siglo XIX, que la magia empezó a volver a nacer con este movimiento neodruida, para volver a cobrar relevancia hasta el día de hoy. Como les comento, pues en todas las culturas está a través del chamanismo. Entonces, pues es muy interesante todo esto. Como decíamos, ¿de dónde descansa o sobre qué principio descansa la magia natural, que es trabajar con la herbolaria, ser curandera, trabajar con la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza? Pues veíamos que como magia natural recaen en el principio de Hermes Trismegisto, que es lo que es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Acuérdense, el universo es el macrocosmos, la Tierra es el microcosmos, la Tierra también representa ese macrocosmos, y nosotros como individuos o hijos de la Madre Tierra, ese microcosmos, y así es como hilamos este principio o esta ley fundamental o ley natural. Entonces, la magia natural, ¿en qué consiste? En impartir ciertos grados de vibración, y volvemos otra vez con el fundamento de la teoría de física cuántica, de teoría de cuerdas y de vibración, en las energías de la naturaleza, llamada la energía tónica, utilizando el quinto elemento. Acuérdense cuál es el quinto elemento. Es tierra, viento, agua, fuego, y el éter o el akasha, es decir, el espíritu, el alma o el doble cuántico, como le quieran llamar, es el quinto elemento, es decir, la energía. Por eso es que en los caminos o filosofías asiáticas o hindús, se hace referencia a los 7 chakras físicos que están en las glándulas más importantes del sistema endocrino, por eso es que tiene una relación física, emocional y energética. El primer chakra raíz, que es con el que conectamos como seres humanos, nuestro primer chakra, que está en la base de la columna vertebral, está en renales y suprarrenales. ¿Cómo conectamos con la energía de la madre tierra? ¿Se fijan? Y de esto parte el principio de magia natural, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, el principio de vibración o de cuerdas, trabajando con nuestra quinta esencia, que es el éter o que es el akasha. ¿De dónde viene entonces ahora sí el significado o la etimología de la palabra magia? Pues viene del latín magim, que quiere decir alta sabiduría, por lo que fueron considerados en Bienvenida Elba Delia, de la antigüedad, como los sabios de su comunidad, desde tiempos antiguos, como lo sigue siendo ahora los chamanes en estas culturas. Además, esta sabiduría la obtenían de observar el entorno, de imitar, de aprender y escuchar las voces de la naturaleza, y trabajar con esto para su crecimiento personal y para sanación. Entonces, con este neopaganismo, con el neodruismo, renace el estudio y la práctica de las magia o de la magia antigua, de las magas, de los magis, de los sabios, de las brujas como mujeres sabias, empoderadas, curanderas, que trabajaban con hierbas, y concebida como algo natural inherente a la naturaleza del ser humano,
como un medio para poder desarrollar nuestra conciencia y poder elevarnos a niveles superiores de conciencia. ¿Se fijan dónde está lo satánico, lo malo en esto? Es trabajar con nuestra propia energía. Hay muchos caminos, como lo vimos en las ciencias 22 ciencias sagradas, todo lo que tiene que ver con cuestiones holísticas. Hola, Radelia, bienvenida. Todo lo que tiene que ver con estas ciencias o caminos holísticos de naturopatía, y es todo lo que tiene que ver con las terapias de los 4 elementos, agua y fuego, y por ende tiene que ver con la yoga, con la meditación, con el tarot, con los arquetipos, con la bionutrición. Se fijan, no hay nada de satánico ni de hechicería en esto, es ciencia. Por eso la magia como ciencias sagradas. Se fijan, nos ayuda a despertar conciencia, a conocernos, a conectar con la madre tierra, que es lo que está necesitando la tierra en estos momentos, por los que estamos pasando. Y obviamente al hablar de magia ritualista como camino de vida, pues hablamos de conjuros, de rituales, de hechizos, y no hablamos de brujería, estamos como tal o malentendida, estamos hablando de rituales, lo que les comenté en cuanto a las ceremonias o las celebraciones de los equinoccios y los solsticios. Este domingo 21, que iniciamos curiosamente y con sincronicidad el primer módulo del diplomado en magia natural, pues a las 13:25, 13 horas 25 minutos en México, solsticio de verano, donde es el día más largo y la noche más corta, y donde estamos celebrando la energía de la entrada del Padre Sol como el principio masculino y el equilibrio con el principio femenino. Obviamente de acuerdo al hemisferio, si es norte o es sur, obviamente acuérdense que estamos invertidos. Por eso es que va desde el 21 de junio el solsticio de verano a 24 o 25, dependiendo de esos hemisferios, pero entra la noche del 21, que dicho sea de paso es la noche de San Juan. Por eso siempre les digo que cultivamos en nuestro jardín nuestras propias hierbas de San Juan, que aquí se le conocen como las hierbas de protección, aunque hay una específica que se le conoce como hierba de San Juan, que es ruda, romero, albahaca, caléndula, laurel, clavo de olor. ¿Para qué? Para hacer nuestros propios infusiones ese día y hacer nuestras aguas floridas como base para limpia o para elixires o brisas. Entonces es cuando más potencia agarra, de acuerdo a la creencia del cristianismo, por la dádiva de San Juan. Entonces yo siempre les recomiendo que preparen antes de sus rituales o su ceremonial sus infusiones de hierbas para hacer sus aguas floridas para limpia, porque es cuando agarran más poder energético y más se potencializan. Entonces vamos a ver que celebraban como rituales pues las cosechas, las fases de la luna, la fertilidad, hacían ofrendas a sus dioses como paganos obviamente, y trabajaban con estas correspondencias, los equinoccios y los solsticios como la rueda del año, que de hecho en las culturas paganas celebramos este 21 de junio, que es el solsticio de verano, en la noche de San Juan, Alita. Y hay una serie de rituales para la abundancia, para limpiarnos, para un montón de cosas que vamos a estar viendo como correspondencias este domingo en el primer módulo del diplomado en magia natural. Por eso es que tiene que ver con rituales, con hechizos, que no es otra cosa, o conjuros, que no es otra cosa que mantras o oraciones, o decretos más bien, y ese tipo de rituales para agradecimiento y para festividad, como era la unión de manos celta también, o el hand fasting como se le conoce. Por eso es que se hacían al aire libre, en bosques, en jardines, en lagos, en ríos, en mares. Por eso es que el aprendiz pues se conecta con esa energía de la madre tierra para canalizar la energía que utilizamos a través de ¿qué? De plantas, a través de la herbolaria, de la aromaterapia, de cristales o cuarzos como cristaloterapia, y que son nuestros aliados mágicos, ¿no? Nuestras herramientas de poder, como les decimos. Entonces obviamente el mago, cuando está en armonía con su propio entorno y su propia energía, y por ende con la madre naturaleza, trabaja esa conexión de su alma, de su energía, con la energía de la madre tierra. Por lo tanto, ya decíamos, como ciencia primitiva y como base de todas las religiones o como ciencia sagrada, la magia es una forma de interpretar la naturaleza y de influir en ella. Ojo, no controlarla. Al hablar de dominar los 4 elementos de la naturaleza, es aprender a trabajar con esas energías, y su estudio puede abordar varias perspectivas, desde la asociación de la magia como ciencia sagrada y la religión, la espiritualidad y el esoterismo asociada a la ciencia, y hasta desde un punto sociológico, como lo han abordado muchos investigadores a lo largo de la historia. Entonces se distinguen varios tipos de magia. Por eso luego se confunden y me preguntan sobre los colores, la magia blanca, la magia verde.
En mi caso estoy bautizada y iniciada en Avalon, en Glastonbury, Inglaterra, como bruja de tierras verdes. No es porque tenga color, es porque toda esa área de los celtas o de los druidas son áreas muy verdes y se le conocen como los lugares de las tierras verdes. Por eso es que trabajamos, al hablar de magia natural o brujería verde o magia verde, es trabajar con las hierbas, con los aromaterapia, con las de volaria, con la naturaleza, ¿se fijan? Y obviamente la magia blanca como tal, pues es una ciencia que enseña a conocer esas virtudes o influjos, sobre todo de los cielos, de las estrellas, y que tienen que ver mucho con la astrología y lo que vimos en numerología como camino de vida, con esas correspondencias astrológicas que tienen que ver con un día de la semana, con un planeta, con los 4 elementos, con todas esas correspondencias de frío, calor, en fin, vamos a ver todos estos indicadores. Todo esto lo pueden ver también en el libro de Hernando Castrillo, que es Magia y Filosofía Natural también, que no es más que la búsqueda de los tesoros ocultos empleando círculos mágicos de protección a través de ese pentáculo, la estrella de David, dentro de un círculo que comentábamos en numerología, el número 5, que es la liberación del hombre sobre la materia, pero habla de esos 5 elementos y es un símbolo de protección fuertísimo en cualquier cultura que quieran ustedes investigar, y que también es la base del símbolo de Tetragamatrón, que pues como pueden ver es un símbolo de protección energética. Ya decíamos entonces quién vino a introducir como ciencia sagrada, como esa escuela, los pueblos celtas, a través de los druidas con la magia ritual o ceremonial, y no es otra cosa más que la magia natural, que tiene que ver con la magia verde o trabajar con la naturaleza, y la magia blanca, que es trabajar con todas las correspondencias astrológicas. Los pueblos celtas habitaron en su mayoría, porque se extendieron por muchas partes, en Galicia, en España, en Gran Bretaña, en el norte de Francia, y como les comentaba, sus fiestas o sus ceremoniales o rituales se relacionaban con acontecimientos de la naturaleza, como los inicios de las estaciones, de las 4 estaciones del año, solsticios y equinoccios, 2 y 2, y todas sus correspondencias y festividades. Entonces, a este tipo de magia es como se le conoce la magia verde, que es lo que vamos a ver, o magia natural o magia blanca, que es lo que vamos a ver en este diplomado, que no es otra cosa que conectar con la energía de la Madre Tierra, todos los fenómenos naturales, la astrología, sus correspondencias, trabajar con los 4 elementos, sus elementales, porque vamos a ver que la magia verde o magia blanca o la magia natural, que es la de la naturaleza, es muy utilizada para tener ese contacto y elevar nuestro nivel de vibración a través de la vibración de la Madre Tierra. Por eso es que la magia natural es muy precisa en ubicar, localizar, encontrar y las zonas boscosas, los mares, los ríos, toda la naturaleza, que es esa comunicación, ese vínculo de comunicación entre el mago y la naturaleza. De hecho, los druidas, los wicanos o wiccas son considerados magos verdes, pero se limitan a este tipo de magia nada más. Y esto va mucho más allá como ciencia sagrada. ¿Se fijan? La magia natural, que no es otra cosa más que conectar mi energía con la energía de la Madre Tierra, es conectar precisamente a esos lugares naturales que nos sirven de guía, de protección, que nos dan recursos para alimentarnos, para vivir, para sostener nuestra energía, para elevar nuestra energía. Y esto es lo que se va transmitiendo de manera práctica y de manera oral y de manera escrita. Nosotros en nuestra casa, en nuestros propios huertos, en nuestros hogares, utilizamos las fuerzas de la madre naturaleza y sus elementales en la magia. Al cocinar todas utilizamos hierbas, especias, hacemos cosmética natural, utilizamos aromaterapia con los aceites esenciales. Pues eso es la magia natural, eso es trabajar con las fuerzas de la naturaleza. Como decíamos, la magia natural, pues entonces es la magia de la naturaleza, es una rama directa de esas artes mágicas como ciencia sagrada. Es todas esas poderes visibles que son cambiantes, y lo podemos observar al ver florecer un capullito, el nacimiento de una persona, de un animalito. ¿Se fijan? De esto se trata la ciencia sagrada. Entonces, la magia natural es esencialmente una actitud, una comunión entre el chamán, hechicero, brujo, aprendiz y todo lo que es el mundo natural o las fuerzas de la naturaleza, como las plantas, el agua, los árboles, las piedras, los cuarzos, los cristales. Es decir, tratar todas las potencias ocultas de esta naturaleza, que están estrechamente, como comentábamos, relacionados con la astrología y con la alquimia que practicaban desde la antigüedad los antiguos sabios. También tiene mucho que ver la influencia de la música, del sonido, que atrae toda esta vibración con la sonoterapia, los colores con la cromoterapia. Como les comentaba, en la magia natural y en este pensamiento mágico,
El cuerpo humano es el macrocosmos como pequeña representación y la Tierra el macro, perdón, y el ser humano el micro, y a su vez la Tierra es micro y el universo es el macrocosmos. ¿Se fijan? Entonces, a nuestro entender, la magia es un acto de amor que consiste en organizar nuestra vida a través de trabajar con la Madre Tierra, con sus correspondencias, cuidar el medio ambiente, no contaminar, no depredar a la Madre Tierra, que es lo que estamos necesitando actualmente. Es la energía, nuestra propia energía vital y la energía de las plantas, por eso es que utilizamos para sanar la herboraria y la aromaterapia como tal. No necesitamos evocar seres sobrenaturales, es simplemente la energía de la Madre Tierra, sus correspondencias, sentirnos protegidos por nuestro Creador, y esto es independientemente del credo, religión o camino o filosofía de vida que cada uno profese. Como hemos dicho, va para la misma fuente, por geografía, idiosincrasia y cultura, le damos un nombre diferente, pero todo va para lo mismo. Y ya vimos que pues no estaban separadas en la antigüedad desde los orígenes del hombre y los albores de la historia, la ciencia de la espiritualidad o el esoterismo, que vimos ese concepto de esoterismo la semana pasada. Entonces, la magia natural o la magia verde no es otra cosa más que el amor por cuidar a la naturaleza, agradecerle todo lo que nos da y nos provee para alimentarnos, para sobrevivir, respetarla y protegerla como nuestra gran madre, como la gran madre, ¿no? Hay muchos cultos y ritos naturales a lo largo de la historia y de todas las culturas antiguas. Esta magia ritualista, por ejemplo, el culto a la lluvia, el fuego sagrado, las piedras, a los muertos, y que aquí en México ni se diga nuestro Día de Muertos, al viento, al color rojo como fundamento de Cábala, que dijimos que va mucho más allá del amor y la pasión. El color rojo en este fundamento tiene que ver con agilizar la energía, esa vibración de la energía para un propósito de protección. Esto es el verdadero significado del color rojo de acuerdo a la Cábala. Entonces, la magia natural, con la observación y la imitación, no estudia los símbolos como tal, sino las prácticas simbólicas de mitos, de rituales, de religión, de magia. ¿De acuerdo? Estas son prácticas simbólicas que vienen desde el hombre primitivo, y también fueron, acuérdense que las ciencias sagradas las llevaron, su origen las llevaron la cultura occidental. Cuando viene el declive y el deterioro de esta cultura occidental, los que sobrevivieron se fueron a Asia, Europa y demás, y fue cuando llevaron ellos precisamente las ciencias sagradas a las demás partes del mundo. Entonces, como decía Taylor, la base de cualquier religión pues es la magia. ¿Por qué? Por ese animismo, por ese principio de animismo, que son la creencia en seres espirituales, en dioses o en seres energéticos que no tienen un cuerpo físico, en trabajar con animales, con plantas, con objetos y que pueden tener alma o ese espíritu o esa ánima. ¿Qué leyes o rigen en los procesos rituales de la magia o en esa magia ritualista? Ya comentábamos la ley de lo semejante produce lo semejante, la imitación a través de la observación, la ley del contacto, en fin. La ciencia es forma parte de lo profano y la magia parte de lo sagrado. Por eso veíamos que las ciencias sagradas, ¿para qué se crearon o cómo funcionaban? Pues para conectar eso profano de lo sagrado. Mi yo, mi yo superior, mi energía, mi alma, mi espíritu, con el yo superior de allá arriba, el macrocosmos, Dios, cielo, Valhalla, lo que cada quien le reza y le crea. Porque además vamos a ver que la magia involucra desarrollar la intuición, la percepción de tu cuerpo y sobre todo la emoción y la intención con la que estemos haciendo. Y aquí no hay nada de malo, es trabajar con la naturaleza y sus 4 elementos y elementales, con esas astrología, todas estas cuestiones, y además aplica el primer principio energético que a todo mundo se nos enseña y que aplica en cualquier filosofía, culto o credo. Hagas lo que hagas, no dañes a nadie, a ningún ser vivo, ni personas, ni animales, ni plantas, porque entonces viene la segunda ley, que el universo te lo regresa 3 veces multiplicado. ¿Se fijan? Entonces nunca utilizamos la magia o estos procesos ritualistas para dañar. Esto se ha desvirtuado con los amarres y todas esas cuestiones que nada tienen que ver con la magia natural, que es la magia de la naturaleza y de la herbolaria. Por eso es que el herbalismo mágico es magia natural. ¿Se fijan? Y obviamente al trabajar con hierbas, con esa vibración energética o tasa vibracional de las plantas y de los aceites esenciales que vienen de esa energía o esa esencia concentrada de la herbolaria de las plantas, pues están relacionadas con el mundo de las hadas o de los duendes o de esos seres espirituales y de los elementales. Entonces,
También hay una teoría, como decíamos, la magia natural tiene mucho que ver con las correspondencias astrológicas, que es la astrología, pues es la matemática de los cielos, del cosmos, y la numerología es nuestra matemática con la que unimos esa astrología y que tiene mucho que ver con nuestras correspondencias y mapas energéticos de carta astral, carta natal, tu diagnóstico numerológico, porque viene de la teoría de las 4 raíces de Empédocles, que al igual de Pitágoras con la numerología oculta viene, o las matemáticas ocultas, en el 450 antes de Cristo, mencionada por Aristóteles, hablaba que el fuego tiene que ver con la energía caliente y seca, la tierra tiene que ver con la energía o la vibración seca y fría, el agua fría y húmeda y el aire húmedo y caliente. Pero también se recupera, como les comento, este concepto de akasha, de espíritu, de alma, en el siglo XIX, desde el universo como el éter luminoso. Y si somos parte de esa fuente o de ese macrocosmos, gracias, Ara, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Hablando un poquito más despacio, porque es mucha información, yo lo sé. Y que la astrología tiene que ver mucho con la carta astral, como los 5 planetas que están asociados de acuerdo al taoísmo, con los elementos, por ejemplo, ya decíamos por esas correspondencias de los 5 elementos también. Venus tiene que ver con el metal, Júpiter con la madera, Mercurio con el agua, Marte es fuego y Saturno es tierra. Se fijan y ya empezamos a hablar de esas correspondencias de estos planetas o estos astros con los 4 elementos. Se fijan, también había que comprender estos elementos para construir o entender el universo. Como decíamos, la misma naturaleza tiene muchísimo conocimiento sobre el macrocosmos, el universo, las estrellas, los planetas, sobre nuestra propia naturaleza, y que desempeñan ese plan cósmico, como lo vemos en el diagnóstico de numerología, como camino de vida o como tus mapas energéticos que nos rigen. Por eso es que también estas mismas leyes universales rigen en cuanto al fuego, que está representado por las llamas de la pasión, el deseo, el agua, las emociones, como lo sabemos, porque nos ahogamos en la emoción, el aire con el pensamiento, la actividad mental, que es esa brisa fresca de la razón, la tierra como la estabilidad, la materia, la rigidez, o lo sólido como la piedra. Pero también tiene mucho que ver desde esas ciencias sagradas antiguas, sobre todo esas culturas paganas, como les comenté, trabajan siempre con esa ley de polaridad o de dualidad. Aquí los dioses son masculinos y femeninos, se trabaja el yin y el yang, como la medicina tradicional china, el masculino y el femenino, luz y oscuridad, consciente e inconsciente, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, en fin, todas estas correspondencias. Porque además seguimos trabajando con estos 4 elementos de tierra, viento, agua y fuego, que son los elementos de la madre tierra, de la naturaleza, de sus fenómenos. El mismo psicólogo Jung, como decíamos, trabajó estos 4 elementos como funciones de la conciencia y como bases del pensamiento, sentimiento y personalidad. Él hablaba de intuición, sensación, pensamiento y sentimiento a través de estos 4 elementos. ¿Cómo unimos esa correspondencia? El fuego tiene que ver con la intuición, la tierra, la sensación, el aire, el pensamiento, y el agua, los sentimientos. Y esto también está en todas las culturas que quieran ver. Y luego vemos las correspondencias también de esta magia ritual, que tiene que ver con la naturaleza, los 4 elementos y la astrología, con los signos del zodiaco. Por eso es que la numerología también es parte de las ciencias sagradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué signos son de fuego? Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego. Signos de tierra es Tauro, Virgo y Capricornio. Como signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Y como signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Se fijan? Entonces, estos 4 elementos, estos fenómenos naturales que tienen que ver a la vez macrocosmos con la astronomía o la astrología, y la Tierra con estos 4 elementos, tienen todas estas correspondencias que nos sirven para darnos indicadores de rasgos de personalidad, patrones recurrentes, posibles padecimientos, órganos que sí vamos a padecer por esa vibración. Lo que hemos estado hablando desde las primeras charlas de todo esto. Además, también tiene mucho que ver con las fases de la luna, y la luna con las 4 estaciones del año, los ciclos de la cosecha. En cualquier cultura chamánica también, no solo en el druismo o en el neopaganismo como tal, tiene que ver entonces los 4 elementos de la madre tierra con las 4 estaciones, y también con las emociones, y por ende con esas emociones y los ciclos de la mujer biológicos. ¿A qué me refiero? Las 4 estaciones del año tienen que ver, pues, invierno, primavera, verano y otoño, con estas fases de la luna y por ende del crecimiento de los árboles o de las plantas, y la fase de la mujer. ¿Cómo hacemos esta correspondencia? Bien sencillito.
la estación del año que corresponde al invierno, tiene que ver con la fase de la luna nueva, donde la salvia apenas se encuentra en las raíces, que es la fase de la sacerdotisa o de la bruja o de la maga o de la mujer sabia, de la curandera, de introspectar, de afianzar esas bases y de descansar. La estación de primavera, que es la que le sigue, tiene que ver con la fase de la luna de cuarto creciente, que es donde la salvia, que estaba en las raíces en invierno, empieza ya a subir un poquito ya al tallo, al tronco, que es la fase de la Virgen, del dinamismo, de la acción, y es ya empezar a ser, donde todo florece. La etapa de la luna o la fase de luna llena tiene que ver con la estación del año de verano, y es donde la salvia ya se empieza a concentrar en las hojas o en la copa de los árboles, es decir, en lo alto. Y es la fase de la madre, de la expresión, de la plenitud y del ser. Y por último, la estación del otoño, que tiene que ver con la luna en cuarto menguante, que es donde la salvia otra vez empieza a descender a las raíces, y aquí es la fase de la hechicera, de la chamana, para meditar, para crear, para observar y para soltar. ¿Se fijan qué interesante todas estas etapas y correspondencias de las 4 estaciones del año, las fases de la luna, las plantas, la naturaleza, y que tiene que ver con las mujeres? Porque también dentro del paganismo tiene mucho que ver la triple luna como la triple diosa, porque son las 3 fases de las mujeres o del ciclo biológico de las mujeres en las etapas de su vida. ¿Cuáles son? Niña o virgen, mujer o madre, y anciana o sacerdotisa o bruja. ¿Se fijan? Por eso es que tiene mucho que ver. La luna levanta mareas del mar. Imagínense que no hace con nosotros, que nuestro cuerpo es 80-90% agua, la sangre, los huesos tienen agua, y el agua es conductor energético, además de que se trata de las emociones. ¿Se fijan? Ya me llevé 1 hora, es mucha información, no quiero saturarlos. Vamos a estar haciendo cada miércoles estas charlas, procurando mantener el tiempo de 1 hora. Les agradezco su tiempo, su confianza. De todo esto que apenas fue una introducción, vamos a estar aprendiendo en el Diplomado en Magia Natural. Ya está la información en las 3 plataformas, en Navia Camberos, en Navia Centro Holístico y en el Caldero de Tía Dalma. A quien le interese, ahí está la información. Iniciamos este domingo 21, que dicho sea de paso, esta sincronicidad pues es el solsticio de verano, y vamos a aprender todas estas correspondencias y a trabajar con la Madre Tierra y la naturaleza para ayudar a elevar nuestra vibración, conocernos, introspectar, sanarnos, sanar a la Madre Tierra y elevar el nivel de vibración de todos los seres sintientes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, su confianza el día de hoy, y que la magia amorosa de la naturaleza transforme nuestros corazones. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me lo puede poner en el chat antes de terminar, y con mucho gusto aquí lo vemos y lo platicamos. ¿Alguien que quiera comentar? Gracias por sus comentarios y sus saludos. Recibo con mucho amor. Antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, comentario, duda sobre lo que es la magia como ciencia sagrada? Que lo que vimos el día de hoy como introducción es el concepto de la magia, de dónde viene, por qué es una ciencia sagrada, cómo se trabaja, y no es otra cosa, como vimos, que lo que tiene que ver. Gracias a ti, Elvia, bendiciones, recibo con mucho amor, y va un abrazo multiplicado de luz. Gracias. Y tiene mucho que ver con la naturaleza, no es otra cosa más que trabajar con la Madre Tierra, los 4 elementos y sus energías, que son los elementales, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Carla, por su tiempo. No se les olvide, chicos, porfas, darle like a las páginas, darle like al video, compartirlo, interactuar en los posts, eso nos ayuda mucho. Les agradezco de todo corazón, y pues si ya no hay comentarios o sugerencias en el chat, pues damos por cerrada nuestra sesión del día de hoy, nuestra charla del día de hoy. La próxima semana, si el universo así se confabula y nos lo permite, estaremos hablando también el miércoles a las 6 de la tarde sobre herbolaria básica, para que vean lo que es trabajar precisamente con la naturaleza, la Madre Tierra, la correspondencia y esa magia natural o magia verde o magia ritual y ceremonial, que no es otra cosa que trabajar con las hierbas. Y entonces el miércoles que entra estaremos hablando a esta misma hora, a las 6 de la tarde, sobre herbolaria básica. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Denle like, compartan, y aquí seguimos compartiendo con todos y entregando con mucho amor. Que pasen bonita tarde.